Las 11 grandes estrellas que no jugarán el Mundial de 2026. 1. John Aramburu, Venezuela. Se ganó su lugar en Europa a base de regularidad y carácter. Semana tras semana compite en la liga con la Real Sociedad, enfrentando a extremos de primer nivel y respondiendo con solidez. El problema nunca fue su rendimiento individual, el problema fue colectivo. Venezuela terminó octava en la clasificación de Conmebol, incluso con más plazas disponibles. Nunca estuvo realmente en la pelea. Mientras su nivel crecía en Europa, su selección no logró acompañar ese salto. A los 24 años le tocará ver el Mundial desde casa. 10. Milos Kerkez, Hungría. Con apenas 22 años ya había dado el salto a un club élite como el Liverpool. Su potencia, recorrido y personalidad lo colocan entre los laterales jóvenes más prometedores del continente. Hungría llegó con opciones reales hasta la última jornada. Todo se definía en un solo partido. Un gol de Irlanda en el último minuto acabó con el sueño mundialista. Ese instante borró meses de trabajo y dejó a toda una generación fuera del torneo. 9. Nikola Milenkovic, Serbia. En la Premier League se consolidó como un central fuerte y fiable con el Nottingham Forest. Serbia, por nombres, tenía la obligación de competir hasta el final. La campaña fue irregular desde el inicio. El punto de quiebre llegó en la dura derrota como local ante Inglaterra. En medio de ese partido fue expulsado. La sanción lo dejó fuera del duelo decisivo ante Albania. Sin su central titular, Serbia cayó 1-0. Ese resultado prácticamente selló la eliminación. 8. Vangelis Pavlidis, Grecia. Atravesaba el mejor momento de su carrera. En el Benfica se convirtió en un delantero fiable, decisivo en Champions League y en partidos grandes. Grecia fue competitiva, pero no suficiente. Terminó tercera en su grupo, por detrás de Escocia y Dinamarca. El equipo se quedó a medio camino, y con él, uno de los delanteros más en forma del continente. 7. Carlos Baleba, Camerún. Se abrió paso en una de las ligas más exigentes de Europa con potencia, despliegue y personalidad. En el Brighton, su crecimiento fue evidente pese a la presión del contexto. Con su selección, la historia fue otra. Camerún vivió una de sus peores campañas recientes y quedó eliminado tras perder el repechaje africano ante la República Democrática del Congo. Un fracaso colectivo que dejó fuera una generación con más potencial del que mostró. 6. Jan Oblak, Eslovenia. Durante más de una década fue sinónimo de seguridad bajo los tres palos en el Atlético de Madrid. Champions League, eliminatorias imposibles y noches grandes no le faltaron. Con su selección el camino fue distinto. Eslovenia terminó tercera en su grupo, muy lejos de Suiza y Kosovo. A los 33 años, el margen empieza a reducirse. El Mundial vuelve a quedarle lejos a uno de los porteros más constantes de su era. 5. Bryan Mbeumo, Camerún. La constancia fue su sello en la Premier League. Nacido en Francia, pasó por selecciones juveniles francesas antes de decidir jugar para Camerún en 2022. La apuesta no terminó bien. Camerún cayó en el repechaje tras perder 1-0 ante la República Democrática del Congo. En ese partido decisivo falló una ocasión clara, un instante que terminó marcando toda la eliminatoria. 4. Dominik Szoboszlai, Hungría. Cargó con la responsabilidad desde el primer partido. Capitán, líder y motor. Empujó a Hungría hasta el límite. Todo se definió en el último encuentro. Un gol de Irlanda en el último minuto acabó con todo. El equipo se quedó a segundos del objetivo y el golpe fue tan futbolístico como cruel. 3. Kivcha Kvaratskhelia, Georgia. Cada vez que tocaba el balón, algo podía pasar. En el PSG se consolidó como uno de los atacantes más desequilibrantes de Europa y en su selección era la principal referencia ofensiva. Georgia quedó encuadrada en un grupo extremadamente competitivo junto a España y Turquía. El talento individual no fue suficiente para sostener el ritmo de la clasificación. El fútbol internacional no suele dar segundas oportunidades a selecciones pequeñas. 2. Victor Osimhen, Nigeria. Con 27 años, atraviesa el punto más alto de su carrera. Potente, agresivo y determinante,
lideró a Nigeria durante toda la eliminatoria. El equipo llegó hasta la final del repechaje africano tras eliminar a Gabón, pero en la final ante la República Democrática del Congo todo se torció. Sufrió una lesión muscular y tuvo que abandonar el partido al descanso. Nigeria terminó cayendo en los penales, segundo mundial consecutivo que se pierde una selección histórica. 1. Pierre-Emerick Aubameyang, Gabón. Durante años fue uno de los delanteros más temidos de Europa. Velocidad, gol y experiencia lo convirtieron en referente del Arsenal y del Borussia Dortmund. Con Gabón lo intentó todo, marcó goles importantes en la clasificación, pero su selección cayó eliminada tras perder 4-1 ante Nigeria en la prórroga del repechaje africano. A los 36 años no habrá otra oportunidad, una carrera enorme sin mundial.